Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y tenemos hambre y sed de justicia, ¿no? Dios nos manda a saciar el hambre de la justicia, ¿no? De la venganza. Y levantamos entonces en él la satisfacción de la justicia, que es la paz. Jesucristo es la garantía de que se hará justicia entre los pueblos, se hará la paz, la reconciliación. Serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesucristo había venido y estaba diciendo que seríamos saciados, y así lo hemos sido. Le voy a pedir a Juan Pablo que pase adelante. Ayer cerró la conferencia, la última exposición, la verdad nos quedamos todos un cuanto. Para los que no estuvieron allá, les cuento que es director del Ministerio Contexto Original en Mendoza, Argentina, investigación y enseñanza de la perspectiva hebrea y contexto histórico-cultural de las escrituras, formado en hebreo bíblico, hebreo moderno y en el análisis de las escrituras en Brasil e Israel. Acá tenemos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, aprovecho para agradecer la invitación al equipo de TJ. Felicitaciones por la iniciativa, por el esfuerzo y por también recibirnos y darnos este espacio. Así que con mi esposa agradecemos, y también tenemos algunas hermanas ya en Mendoza y acá también en Buenos Aires, personas viendo, así que asistiendo a la transmisión. Y dejar esto. Bien, hoy tengo menos tiempo, media hora. Estoy tranquilo porque no hay PowerPoint, así que voy a hacer. El Aira está tranquila, avísenme, amigo, avísenme si se empieza a mover. Ahora que vos dice que si te pasás en el tiempo, el Aira cobra vida y te empieza a picotear, esa es la leyenda. Lo miro todo el tiempo. Bien, bueno. Hemos cambiado el aire, estamos pasando como el tipo montaña rusa, ¿no? Vamos arriba, vamos abajo, muchas emociones. No me han traído a mí para las emociones, ¿sí? No soy una persona capaz de generar emociones profundas, pero sí que podamos engancharnos con la palabra del Señor y que podamos salir con ganas de seguir investigando y seguir buscando lo que Dios quiere. En esto que tiene que ver con no solamente las escrituras, sino la vida misma, la historia misma. Hemos hablado mucho de historia, del pasado, cómo eso afecta el presente y el futuro. Ayer brevemente hablé sobre Efesios 2, tenemos algunos textos acá, el concepto del nuevo hombre, ¿sí? La importancia de dónde Pablo posiblemente se inspiró. Hablamos de la inspiración hermenéutica, ¿sí? Si Pablo fue inspirado, fue porque interpretó las escrituras hebreas de forma inspirada. No porque, como estaba inspirado, dijo lo que dijo, lo sacó de la galera y vale porque es Pablo. No es que Pablo es un iluminado, no es que Pablo es especial, ¿sí? Sino que a su vez de su vida, a lo largo de su vida y de su testimonio, llegaron a entender las personas después que él había escrito y hablado inspirado por Dios. Me dijo, a partir de ahora vos sos inspirado, todo lo que digas, ¿se dan cuenta cómo funciona? Ahora, él como fariseo escudriñador de las escrituras, podemos decir que Dios lo guió y lo inspiró en su interpretación, la Torá, de los profetas y de los escritos para enseñarnos. Ahora, yo creo que pensemos, porque tenemos que abrir un poco el entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, preguntas que nadie hace, muchas gracias. El apóstol Pablo, ¿cuántas citaciones hace de Yeshua? ¿Cuántas citaciones en sus escritos dice Pablo que se la pasa hablando de Yeshua, Cristo, Jesús, tantas cosas? ¿Cuántas citaciones? ¿Cuántas citaciones? Jesús dijo esto. ¿Se acuerdan? Está medio lento. ¿Qué pasa? ¿No hay café? ¿No sirvieron café en TJ? ¿Me han servido café? Muy pocas, dice acá, ya está bajando el precio. ¿No se acuerdan? No sé, me acuerdo algo que lo mencioné. Bueno, 1 Corintios 11.
Yo recibí del Señor, yo le enseñé lo que asimismo recibí del Señor. La noche que fue entregado, tomó pan, y cuando está en la institución de la cena del Señor. Y después hay un texto de Lucas 20:35, que él está despidiéndose de los ancianos, ya volviendo, ¿sí?, de su viaje, entre paréntesis. Él pasa, no sé en qué ciudad, Mileto, por ahí, los panes sin levadura. Después va y empieza a hacer su vuelta y estaba apurado. ¿Por qué estaba apurado Pablo? Porque quería llegar a Jerusalén para Pentecostés. Entonces lo junta en la playa, vengan a verme, porque no puedo ir a ver a todas las iglesias. Y dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, le di todo el consejo del Señor, voy a Jerusalén, me parece que me van a apresar, porque las profecías dicen eso, que yo voy a ser preso, Me basté solo, inclusive dice, ¿no?, de lo que precisaba mi equipo, yo me hice cargo, recordando las palabras del Señor Jesús: mejor cosa es dar, o más bienaventurado es dar que recibir. Que no está. ¿Sí? Pero acá Lucas dice que Pablo le dijo a estos ancianos, citando a Yeshua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? El apóstol Pablo es central. La conferencia del nuevo hombre, el concepto de Pablo. Ahora, Pablo, ¿qué nos está queriendo decir? Porque si está hablando todo el tiempo de Yeshua, pero no lo cita, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Pablo está haciendo una interpretación a la luz de las Escrituras del, voy a llamarlo así, no se enoje, del objeto mesiánico. Cuando Pablo dice Yeshua es el Mesías y lo junta, ¿sí?, su camino a Damasco, su misión, etc. Entonces, claro, en la cabeza de Pablo, una persona acostumbrada a las Escrituras, acostumbrada a la búsqueda y a estos midrashim y a este entendimiento, entonces, ¿qué hace? Va a ese acervo importante, mesiánico, de las Escrituras, de su escuela, ¿sí?, de su formación, y empieza a traerlo y empieza a enseñar a propios y extraños, primero a quien quería escucharlo y a quien no, hasta que después ¿se acuerdan que lo agarran en Damasco, lo descuelgan por un canasto, calmate, escapate, está en Tarso, etcétera, y después empieza su segunda etapa, no sabemos bien qué pasó en Tarso, qué hizo, qué no hizo, y empieza su viaje misionero, donde él, como enviado, como Shariach, ¿sí?, empieza a enseñar, empieza a hacer honor a su llamado a los gentiles. ¿Sí? Entonces podemos decir de alguna forma que Pablo hacía teología. Sí, en términos modernos, podemos decir que Pablo hacía teología, trataba de explicar el fenómeno mesiánico a partir principalmente del libro de Isaías, ¿sí? Isaías, sobre todo, versículo del capítulo 40 en adelante, hemos leído esta mañana, la hermana Adora, consolad a mi pueblo, dice el Señor. ¿Sí? Toda esa parte de Isaías donde tenemos como el Evangelio 700 siglos antes, ¿sí?, del siglo I, o de donde obtenemos gran parte de la información para perfilar la obra de Yeshua, la salvación de Yeshua, las promesas asociadas y el camino a seguir. También Pablo va a hablar cosas de la Torá, obviamente, sobre todo Génesis, también del Torá. ¿Por qué Génesis? Porque Génesis es el más universal de los libros de la Torá. ¿Sí? En Éxodo tenemos la formación del pueblo de Israel como nación, la salida, ¿no?, a partir de las plagas, y después ya tenemos un zoom en lo que es la vida nacional de Israel, su experiencia con Dios en Sinaí, etcétera, su peregrinación a la tierra prometida. Pero en Génesis tenemos la creación del mundo, qué pasó con el diluvio, etcétera, las naciones, ¿sí? Un arameo perdido en el desierto como Abraham, llamado, que sale de Ur, etcétera, una familia. Tenemos otra dimensión y tenemos promesas universales, como diría Pablo, ¿sí?, por medio del Mesías. ¿Para qué esta introducción? ¿Qué pasaría, ¿sí?, si el deseo de TJ2 se cumple mañana?
¿qué pasaría? ¿Cuál es el deseo de TJ2? ¿Sí? Se cumple mañana. Mañana se celebra el Congreso en Jerusalén, ¿no? Y se sella este segundo concilio. Primero concilio, Hechos 15, cuando, parafraseando, la iglesia en Jerusalén da la bienvenida al contingente gentil, ¿no? Entonces, el segundo concilio veo haciendo como un juego de espejos o de paralelismo, que dice la visión, que ahora la iglesia gentil da la bienvenida a los judíos mesiánicos en el cuerpo. ¿Sí? Supongamos que mañana se cumple eso. Yo como ya hace varios meses vengo pensando, ¿cuál será el día después? ¿Cuál es el día después? Después de la alegría, después de la algarabía, después de lo logramos, ¿sí? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Y mi temor es que si nosotros no entendemos el día después, inclusive si no trabajamos en el día después y nos concentramos en solo trabajar en el camino anterior, cuando llegue ese hipotético día después, podemos estar en la misma condición que antes, o sea, reproduciendo lo que nos llevó a la necesidad. Entonces yo veo que está siempre la semilla, tenemos que encontrar las semillas que nos trajeron hasta acá, la semilla de la cizaña, ¿sí? Y una de las cosas que quizás está muy sutil, yo no sé, no quiero hablar, no estoy criticando a la visión del TJC2, pero a veces cuando se habla, esto le damos la bienvenida a los judíos mesiánicos del cuerpo del Mesías, ¿no? Le damos la bienvenida. Como si fuéramos los dueños del cuerpo del Mesías. Entonces, tengamos cuidado, porque ¿por qué razón hoy están afuera? ¿Quién dice que están afuera? Están afuera de quizá la comunión con la iglesia de denominación tal, fulanito de tal, fulanito. No están fuera del cuerpo, nunca estuvieron. Porque el cuerpo no es nuestro. La institución es nuestra, las instituciones son nuestras, el cuerpo es del Mesías. ¿O no? Es tan fácil como eso. Entonces, vuelvo a Pablo, el gran teólogo. Pablo hace teología para llenar los agujeros, para resolver los problemas concretos, la relación entre judíos y gentiles, y otros más hacen teología, porque en la Biblia hay teología, y hay mucho. El problema es cuando nosotros hacemos teología encima de la teología. Y después viene otra capa de teología encima de la teología bíblica. ¿Se dan cuenta? Y a veces pensamos que nuestra única herramienta para resolver las cosas es la teología. Entonces, el apóstol Pablo, teología, ¿sí?, que ya genera ciertas dificultades. ¿Cómo entiendo yo a Pablo? La iglesia se centró en Pablo, ¿sí? Inclusive dicen, no, nosotros, Pablo, gentiles, tenemos que ir a Pablo, pero Pablo es el apóstol de los gentiles. Yeshua habló a los judíos, hizo cosas judíos, nosotros no. Bueno, ponele, buenísimo. Tenemos que seguir a Pablo, tenemos que entender a Pablo. A mí me pasó lo mismo con esto de Romanos. ¿Sí? Yo leía en mi juventud, mi tierna juventud, en los 90, los libros de Watchman Nee. ¿Quién leyó ya Watchman Nee? Acá, ¿sí? ¿Sí? El hermano chino, ¿sí? La vida normal, la vida cristiana normal, todo era normal para Watchman Nee. ¿Sí? Agradezco a Dios por su vida. ¿Sí? Un visionario que escribía como pocos. Y él decía que Romanos de 9 al 11, Romanos de 9 al 11 es como un intervalo que hace hablando de Israel. Entonces, ¿cómo empieza todo? Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 12. ¿Sí? Por tanto, ¿sí?, la misericordia de Dios, lo ruego que nos ofrezca el sacrificio vivo, venía después de Romanos 8, y después ese intervalo medio que quedaba ahí difuso,
Lamentablemente, Watchman no podía hacerlo todo. ¿Sí? Hizo bastante, pero como fue enseñado, reprodujo cosas. Si alguien le habrá dicho, mira, este intervalo, fíjate, habla de Israel. No es tema. Pero no está hablando de Israel para judíos, está hablando de Israel para gentiles. Porque el apóstol Pablo es una persona complicada. Es un teólogo complicado, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sabían de eso? Yo no estoy criticando a Pablo, yo lo admiro. Pero Pablo, el apóstol Pedro, allá, sin queriendo decir mucho, ¿sí? Nuestro amado hermano Pablo, ¿sí? Según todas las enseñanzas que les da, de entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, así como las otras escrituras. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que hemos visto en esta conferencia se debe a eso, a que se tuerce la escritura. La escritura queda torcida, como con escoliótica, como medio así. Y queremos resolver los problemas con más teología. Y lo primero que hacemos es agregar dificultades. Entonces, mi consejo, la Biblia ya tiene mucha teología. El Antiguo Testamento tiene mucha teología. El Nuevo, más todavía. Suficiente. Concentrémonos en entender y en volver al centro. Porque Pablo es alguien que está ahí adelante, haciendo como una cuestión más de primera línea, pero para acercarnos al Mesías. Y resulta que en muchas ocasiones, interpretando mal a Pablo, nos alejamos del Mesías. O nos quedamos con un Mesías que solamente es un personaje místico, un personaje incorpóreo, un personaje sideral, que nunca existió, que no tiene conexión, que no tiene nacionalidad. Y si la tuvo, yo no lo quiero. ¿No? Me han dicho, bueno, Yeshua fue judío, ¿no? ¿Sí? O algunos andan diciendo que Yeshua fue palestino, pero ¿sí? Y yo digo, buenísimo, gran descubrimiento, anda por ahí. Ahora, anda a buscar alguna escritura palestina que te ofrezca un Mesías, porque en las escrituras palestinas no hay Mesías. Entonces, ese Jesús palestino nunca puede ser Mesías. ¿Dónde está el escrito? ¿Dónde está el Corán que diga? ¿Se encuentra? Entonces, si hay un Mesías, tiene que ser judío. No hay otro. ¿Vale? Entonces, todo el resto es cháchara, todo el resto es cuestión política, de educación, ¿sí? Chicana, de mal gusto. Ahora, el apóstol Pablo no puede ser un impedimento, no puede ser el árbol que nos tapa el bosque. Y nuestro centro es Yeshua. Y la teología nos ayuda a entender a Yeshua, pero también nos puede alejar de Yeshua. O sea, el día después de ese virtual segundo concilio, nos va a deparar con cómo seguimos adelante. Y estamos reparando errores que tienen que ver con nuestra postura hacia Dios, hacia las Escrituras, hacia el prójimo, y en especial la relación de judíos y gentiles. Entonces, todo comenzó con Yeshua, no lo puedo dejar de lado. No existe el Cristo, ¿sí?, de la teología sin el Jesús de la historia. ¿Me siguieron? No existe el Cristo de la teología sin el Jesús de la historia. Primero viene uno y sobre ese tenemos montado un entendimiento teológico que es todo lo que ustedes saben. Ahora, si yo me quedo solamente con la parte de arriba sin la parte de abajo, yo no sé qué es eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso ha sido moneda corriente. Eso ha sido moneda corriente. Y si no lo entendemos, nos va a costar no seguir reproduciendo lo que venimos acá repitiendo, no. Nos va a costar. Tenemos que entender a Yeshua. No es fácil. Bueno, tenemos los evangelios. ¿Sí? Tenemos los 4 evangelios. Si te falta de uno, tenemos 4 Yeshua.
Yeshua de Mateo y Yeshua de Marcos, el de Lucas y el de Juan. ¿Cuál prefiere? No, van a decir es el mismo, es uno solo. ¿Cómo lo entiendo? Bueno, Mateo más Marcos y la ecuación. Los que gustan la matemática, bien, los que no. Más Lucas más Juan igual Yeshua de Mateo. ¿Sí o no? No. Porque el mismo Yeshua, Mateo lo mira desde un ángulo, le pone una luz, Lucas otro, Marcos otro, y Juan otro. ¿Sí? Y me dan Yeshua diferentes. Para públicos diferentes. Para necesidades diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces también son miradas con un pequeño lente teológico sobre ello. No es tan fácil. Entonces, yo los invito a que seamos personas reflexivas y tratemos de conectar con el único Yeshua que realmente existe. ¿Se dan cuenta? Tratemos de conectar con la persona. Hubo hace 2000 años una persona llamada Yeshua, de Nazaret, sí. Caminó, habitó, anduvo. Ahí tenemos una figura que así no, sí, cada vez parece. Pero, ¿está bien? Esto es siglo después. Necesitamos conectar con ese Yeshua, con ese Yeshua simple, con ese Yeshua caminante, con ese Yeshua poco institucionalizado. ¿Se pararon alguna vez a pensar que Yeshua estaba poco institucionalizado? ¿Se pararon a pensar que fue la institución la que no lo entendió en todo caso? Acá el rabino habló del Sanedrín, la institución suprema, que hizo un diagnóstico brillante de la situación de Yeshua. Y llegó a conclusiones prudentes sobre Yeshua. Es mejor que uno padezca que no todos, etcétera, etcétera. No estaban borrachos, no estaban en la luna. Pero estaban teniendo que ser obedientes a su institución y a Dios. Pero todo más desalineado va a ser, es necesario, Hechos 4, obedecer a Dios antes que a los hombres. Termina preso. Entonces, cuando yo voy al Evangelio de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan me va a mostrar un Yeshua diferente a nosotros. ¿Cierto? Por ejemplo, en Juan Yeshua no hace milagros, no hace exorcismos. El Jesús de Juan no saca el mundo. El Jesús de Juan nuevamente se lo ve muy acompañado, realmente anda solo, realmente habla él. ¿Sí? El resto como que no está. El resto son actores muy secundarios. Pero sin protagonismo. ¿Quién es protagonista en el Evangelio de Juan? Una samaritana, un tal Lázaro, que ningún sinóptico lo menciona, un ciego, un tal Natanael. Esas personas son las que dicen las palabras claves del Evangelio. La oración sacerdotal, que todos sean uno, lavado de pies. Ahí hay un mensaje. Ahí hay una necesidad de pasar un Yeshua diferente a la apropiación que se estaba haciendo hoy. Terminamos con esto. Juan, tercera de Juan. Ustedes saben que se habla de una escuela juanina. La escuela juanina son todos los escritos que tienen por nombre Juan. Evangelio de Juan, primera Juan, segunda Juan, tercera Juan y Apocalipsis de San Juan. De la escuela juanina. No se sabe 100% que todo fue el apóstol Juan que lo escribió. ¿Sí? Ahora, en tercera de Juan, y acá me tengo que poner los anteojos, ahí llega. Tercera de Juan 9, ¿sí? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Acá está el germen
de algo que va a ser después bastante moneda corriente en la historia de la iglesia. Este es el germen de un liderazgo encumbrado, ¿sí? Yo soy el dueño de la pelota, como se dice en el barrio, ¿sí? Yo decido quién juega y quién no. Y acá hay un escritor, ¿sí? El que escribe la tercera carta de Juan, el anciano, quejándose este Diótrefes, que va a ser símbolo de cosas que van a venir poquito después, no va a demorar mucho, en que la causa de Yeshua, aquel nazareno que andaba, como les gusta decir a muchos, por las calles polvorientas de Israel, de Judea, no va a tardar mucho de que esa causa sea cooptada por un institucionalismo que va a buscar otras cosas. El hermano Pedro Soto ayer habló y leyó algunos dichos de Ignacio de Antioquía, año 107. Año 107 en Antioquía. Y yo les pido que lo lean, ¿sí? Porque él dice, bueno, viene Dios, Yeshua, después vengo yo. ¿Sí? No hagas nada sin el obispo, porque el obispo es como palabra santa en todas las cosas, y ahí ya empieza la actitud negativa hacia los judíos. Tal vez porque no se sometían a su autoridad, tal vez porque no reconocían en él el obispo designado por Dios. Entonces, mucho tuvo que ver estos 20 siglos, esta cuestión de querer institucionalizar a Dios, institucionalizar a Yeshua y a la fe. Entonces, el día después del Congreso de TJC2, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con la misma receta? ¿Se dan cuenta? Es difícil. Acá hubo personas que, dice acá, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí? Esto de esta expulsión, ¿sí? Es una expulsión de la institución, pero el que la hace, en realidad está queriendo expulsarte de la fe, expulsarte de Dios, expulsarte de la bendición. ¿Se dan cuenta? Es más profundo. Por eso es tan antiguo como el ser humano. Esto no es potestad o característica de solo un grupo. ¿Sí? El Evangelio dice, también va a criticar que a ciertos los expulsaban de la sinagoga. ¿Sí? Entonces, esta es la actitud humana. Esta es la actitud donde yo pretendo de alguna forma hacerme de lo sagrado y conducirlo. No podemos hacernos de lo sagrado. No podemos tener en nuestra mano lo sagrado. No podemos manipular lo sagrado. Podemos acercarnos a lo sagrado. Es lo que dijo Pablo. Ustedes estaban lejos y han sido acercados a lo sagrado. Acercados a la verdad. Acercados a la comunión con Dios. Pero no podemos tomar, en el momento que queramos tomar en la mano las cosas sagradas, las vamos a estar empezando a contaminar. Así que tengamos cuidado porque lo que Dios está haciendo lo hace adentro y lo hace afuera. ¿Se acuerdan? Lo hace adentro y lo hace afuera porque lo hace como Dios quiere. Así que cabe a nosotros la humildad y el entendimiento de que el cuerpo es de Él. Nadie le va a dar la bienvenida al cuerpo del Mesías a nadie, porque nadie tiene la autoridad, nadie puede agarrar el cuerpo del Mesías por mal y decir, acá está el cuerpo del Mesías. Perdón que no te dejé entrar. Ese razonamiento no está bueno. ¿Sí? Ahora sí puedo decir, en la comunión, yo que me considero pueblo de Dios, y vos que sos pueblo de Dios, judío y gentil, no hemos tenido una actitud de bienvenida. Eso sí es válido. ¿Se dan cuenta? En la horizontal. Así que, hermanos, pensemos, no solamente en el objetivo del Congreso, sino en el día después. ¿Sí? No reproduzcamos
cosas que no nos han traído. Tengamos cuidado, seamos humildes, ¿sí? Como hay un pasaje ahí en los profetas que dice, bueno, vos sos profeta. Dice, no, yo soy pastor del campo, yo no soy profeta. ¿Sí? Por miedo al juicio de Dios. Seamos más pastores de campo y menos profetas. Porque en la humildad Dios nos va a usar más. En la humildad Dios va a poder llevarnos a toda verdad. En la humildad vamos a poder entender al apóstol Pablo. En la humildad vamos a poder tocar mejor a la persona de Yeshua. Es en la humildad que Dios nos va a transformar. Amén. Que Dios bendiga.